Bien, hermanos, les saludamos en esta tarde, que Dios les bendiga. Bendecimos a todos aquellos que están allí en sintonía, a través de Radio Corporación de Victoria, a través de la 105.5 del dial FM Estéreo. Les saludamos, les bendecimos en este día, les acompañamos a través de Radio Corporación de Victoria, a través de la aplicación también, Radio Corporación Victoria. Usted la puede descargar allí en el Google Play, ¿sí? En el Play Store puede hacerlo y así también estar escuchándonos cada día, estar escuchando la radio las 24 horas del día. Así también usted puede buscarnos a través del Facebook de la iglesia, Iglesia CTUE Victoria, ¿ya? Así que les saludamos, les bendecimos, saludamos a los hermanos que están allí en el campo, a los hermanos que están en las diferentes ciudades, localidades, hermanos que están en los alrededores, ¿cierto? Hermanos que están acá en la ciudad de Victoria y en las diferentes ciudades donde nos sintonizan cada día. Que Dios sea bendiciéndoles en este día. Amén. Saludamos a todos aquellos que están en sintonía. Saludo también allí a mi esposa. Amén. Que Dios la bendiga. Está de cumpleaños hoy día. Cumple un año más de vida. Así es que la saludamos. Le bendecimos en esta hora. Que Dios sea cada día con ella, fortaleciéndole, ¿cierto? Ella es mi compañera, mi esposa, madre de mis hijos, pastora, la cual llevamos juntamente el ministerio que Dios nos entregó. Y damos gracias al Señor por la vida de ella también, amén, la honramos, le bendecimos en esta hora, que Dios día a día sea guardándola, cubriéndola, dándole sabiduría, cada día más entendimiento, amén, cada día más gracia para todo lo que hemos sido enviados a hacer. Así que Dios bendiga a nuestra pastora y quiero continuar el mensaje, sí, quiero continuar el mensaje del día domingo. Hoy es martes, ¿cierto? Del día domingo. Uno se pierde un poco con todo este asunto. Bueno, me imagino que usted escuchó también las noticias, ¿ya? Y si escuchó las noticias, usted también sabe que este estado de excepción sigue por 90 días más. 3 meses más. No, es incierto un poco lo que va a ocurrir, es incierto un poco lo que va a acontecer y creemos que en este tiempo usted y yo tenemos que prepararnos. Estos 3 meses, quizás estos primeros 90 días no han sido fáciles. ¿Sabe por qué? Porque es un tiempo donde el enemigo ha atacado mucho, de una u otra forma, el estado de ánimo de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de usted, hablo de mi vida. Amén. Y la única forma de usted y yo poder nosotros combatir, ¿cierto? Todo aquello que el enemigo pueda traer a nuestras vidas es cada día sometiéndonos delante de la presencia del Señor, es humillándonos delante de su presencia, es teniendo cada día una relación mayor con Él. Amén. La única forma de usted y yo poder resistir al enemigo, ¿sabe cómo es? Es sometiendo nuestra vida a Dios, sometiendo nuestra voluntad a Dios, porque sabemos que así Él huirá de nosotros. De eso hablaba un poco el mensaje pasado. Decíamos allí en Santiago 4:7 y 8, ¿cierto? Decía, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Sí, y continuaba diciendo el verso 8, decía, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Sí? Acercaos a mí. O sea, habían dos condiciones, habían dos situaciones, ¿cierto? Habían dos demandas, las cuales usted y yo teníamos que cumplir. ¿Para qué? Para que el enemigo huyera de usted, para que usted y yo no tuviéramos que estar lidiando cada día, peleando con él, sino que resistiéndolo cada día a través de nosotros, tomar la voluntad de Dios y rendir la nuestra. Sí, decíamos en el mensaje pasado que la gente de hoy en día no quiere vivir una vida sometida a Dios. De eso hablaba un poco el mensaje pasado. ¿Por qué? Porque para hacer la voluntad de Dios, decíamos, cierto, que para hacer la voluntad de Dios no era para cualquiera. El hacer la voluntad de Dios no era para cualquiera, sino para gente valiente. Sí, para gente valiente, porque ¿quién está dispuesto cada día a dar una batalla que no es natural, una batalla que no es física, sino que una batalla que es espiritual? ¿Quién está dispuesto cada día a rendir su voluntad para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas? ¿Quién está dispuesto cada día a rendir su voluntad para que la voluntad de Dios se manifieste también en nuestros hogares, en nuestra familia? Amén. Y el que está dispuesto es porque es un valiente, es una persona que de una u otra forma, cierto, un hombre, una mujer de Dios que de una u otra forma ha tenido una relación constante, apegada a Dios. Amén. Por lo cual ha recibido fuerza para poder también, cierto, mantenerse en una posición de fe. Por eso Santiago dice resistir, primero dice someteos a Dios. Después dice resistir al diablo. O sea, nadie puede resistir a Satanás si primero no somete su voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Dice, porque ahí Él huirá. O sea, usted y yo no tendremos que pelear con Él, lidiar con Él, sino que Él nos verá y tendrá que apartarse de nuestras vidas. Amén. Tendrá que apartarse de todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios no es para gente cobarde, es para gente valiente. Decíamos que es para hombres y mujeres que saben que para hacer la voluntad de Dios tendrán que rendir la suya.
tendrán que rendir la suya, deberán rendir su voluntad. Por eso cuando alguien empieza a vivir una vida sometida a Dios, no solo es una luz por dentro, sino que también lo es por fuera. Amén. Cuando alguien somete su vida a Dios, ya no es solamente, no tiene una luz por dentro, sino que también es una luz por fuera, es una lámpara por fuera. Acuérdense que Jesús dijo, así alumbre vuestra luz. O sea, no es solo para que esté de dentro, sino que dijo, así alumbre a los hombres. O sea, algo tiene que manifestarse fuera, algo tiene que suceder en nuestro exterior. Porque el que vive solo para ser feliz, mire lo que le voy a decir, el que vive solo para ser feliz o el que vive solo para los deleites de esta tierra, nunca podrá vivir para hacer la voluntad de Dios, porque siempre estará ocupado en otra cosa. Acuérdense que Jesús nos enseñó de eso, dijo, ustedes no pueden servir a dos señores. Claro, y el que vive para los deleites de esta tierra, para el Señor de esta tierra, no puede vivir para el Señor, no puede vivir para hacer la voluntad de su Señor, para la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta lucha es constante. Claro, porque es una lucha constante, porque estas dos cosas se oponen entre sí. Claro, si usted quiere hacer la voluntad, si usted quiere alcanzar las cosas de esta tierra y quiere hacer la voluntad de Dios, no va a poder. Porque aquí hay dos cosas que lidian cada día, que batallan cada día, que se oponen entre sí. Y Pablo habla allí en los Gálatas, allí en el capítulo 5, verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Por qué le cito esta cita? No porque va a estar el mensaje ahí, sino que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy día. Amén, tiene que ver un poco con lo que hablamos el servicio anterior, el servicio del domingo. Y en Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Mire, se oponen entre sí. Es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué cosa? Para que no hagamos lo que queramos, para que no hagáis lo que quisierais. Claro, y Romanos 8, 5 al 8 dice, mire, escuche bien lo que dice. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? O sea, el hombre que vive para esta tierra será difícil que pueda hacer la voluntad de Dios, porque siempre estará buscando su felicidad, estará siempre buscando su bienestar, el ser feliz él, pero no apegado al propósito y el plan de Dios. Claro, Romanos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, dice, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y el Pablo termina diciendo en el verso 8 de Romanos 5, dice, y los que viven según la carne, escuche bien, no es cosa del pastor. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén, no pueden agradar a Dios. O sea, no podemos nosotros, si no rendimos nuestra voluntad, no podemos nosotros, no vamos a llegar a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque cuando sometemos nuestra vida a Dios, sometemos nuestra voluntad a Él, recién ahí vamos a poder hacer huir al diablo de todo lo que nos rodea. Recién ahí vamos a poder hacer huir al diablo de todo lo que nos rodea, porque cuando el hombre se somete a Dios, abre la puerta de bendición para su vida. Claro, se abre una puerta de bendición para su vida y lo hace porque comienza, mire, escuche bien, comienza a caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuál es esa perfecta voluntad de Dios? Hacer su voluntad, conocer sus caminos, saber que Dios, por causa del amor que tuvo hacia nosotros, envió a su Hijo. Claro, y la perfecta voluntad de Dios es que tú y yo también podamos amar el plan de Dios, amemos a nuestro hermano, amemos a nuestro prójimo. Y si tú y yo tenemos la vista en esa perfecta voluntad de Dios, tú buscarás siempre rendir tu voluntad por causa de hacer la voluntad de Dios. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener situaciones, sí, pero dice la Biblia que no vamos a tener que huir, sino que el enemigo huirá de nosotros. Por eso el libro de Santiago habla allí, Santiago 5, 7 y 8. Amén, va a tener que huir de nosotros, pero ¿cómo huye? ¿Por qué usted y yo pateamos siempre, andamos ahí a patadas con las piedras todo el tiempo por el mismo problema? Es como que Satanás toma dominio de un área de nuestra vida y allí nos ataca, allí nos golpea, allí nos da y como que no lo podemos soltar. ¿Y sabe por qué? Porque Él conoce cuál es la voluntad de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que Él conoce la Escritura, Él conoce la palabra, Él cree y tiembla. Lo que no hace es hacer la voluntad de Dios. Él la conoce y como la conoce, sabe cuando usted y yo no estamos en la voluntad de Dios. Y como sabe que usted y yo no estamos en la voluntad de Dios, Él dice, aquí hay una puerta abierta.
Claro, aquí hay un lugar por donde entrar, aquí hay un lugar por donde aportillar. Todo lo que Dios tiene reservado o todo lo que Dios le ha mandado a hacer. Y así usted y yo muchas veces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Vamos a pasar la vida lidiando con las mismas situaciones. El que se somete a Dios es libre de toda influencia del diablo. Claro, es libre. El que se somete a Dios vence todo deseo carnal porque está sometido a Dios. Porque el que está sometido a Dios siempre estará resistiendo al diablo. Someteos pues a Dios, resistirá al diablo y él huirá de vosotros. El que está sometido a Dios siempre estará resistiendo las obras de las tinieblas. Claro, eso dice Pablo en Gálatas 5:17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Para que no hagáis lo que quisieres. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es más o menos lo que hablábamos el servicio pasado. Yo quizá aquí puse una cita más, pero es lo que estábamos conversando el servicio pasado. Decíamos que era una promesa para los que se someten a Dios. ¿Cuál promesa? Que Satanás no te va a tocar, que Satanás no va a tener poder sobre ti. Claro, que Él va a tener que huir de ti, no tú de Él. Era una promesa para los que se sometían a Dios. Esa es la promesa para los que son obedientes a su palabra. Claro que el diablo y todo lo malo huirá de usted. Claro que el diablo y todo lo malo huirá de usted. La Biblia dice, mire, hay una historia acá en el libro de Daniel, y de eso quiero hablar hoy día, porque es la continuación del mensaje del domingo. Hay una historia en el libro de Daniel donde dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Sí, ni tampoco con el vino que el rey bebía. Dios puso a Daniel, dice la Biblia, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué? Porque él determinó hacer la voluntad de Dios. Daniel determinó hacer la voluntad de Dios. Él determinó en su corazón no contaminarse. Sí, y estamos viviendo en un tiempo donde es fácil contaminarse, donde es fácil llenarse de todo lo que el sistema trae, donde es fácil llenarse de todo lo que el enemigo trae, donde es fácil llenar nuestra mente, nuestra vista, nuestra alma de todo lo que el sistema está preparando para sacarnos de la comunión con Dios, para sacarnos de la relación con Dios. Claro, imagínense, 90 días fueron difíciles. Mucha gente perdió la relación con Dios. Muchos dejaron de estar conectados con su palabra. Y no lo digo por mí, lo digo en muchos lugares del mundo. Porque esta es una lucha constante. El enemigo, ¿qué es lo que anda haciendo? No tiene autoridad sobre usted, pero influencia. De una u otra forma, influencia en tus pensamientos, en tus decisiones. Y nos lleva a decidir no como Dios quiere, sino que lejos de la voluntad de Dios. Por eso después de estar sometidos, nos salimos de ese orden. Y el enemigo empieza a hacer de la suya en nuestras vidas. Mire lo que dice el libro de Daniel, capítulo 1, verso 1 al 8. Vamos a leer esta palabra y vamos a continuar el mensaje del día domingo. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Escuche lo que dice el verso 2, dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Verso 5. Dice: y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac
y a Azarías, a Abednego. Verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón, y aquí es donde quiero centrar el mensaje. Y Daniel propuso en su corazón. ¿En qué situación estaba Daniel? En una situación adversa. Era cautivo. ¿Sí? Era cautivo no por el poder de Nabucodonosor, sino que por la voluntad de Dios. Dios lo permitió. Acuérdese que nada se escapa del poder de Dios, del control de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Quién propuso en su corazón? Daniel. Daniel propuso en su corazón, ¿sabe qué? Hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que estos jóvenes no eran jóvenes común y corriente, no eran jóvenes del montón, eran príncipes, por decir así, por causa de las familias que venían, el conocimiento que tenían, el nivel de educación que tenían, ¿sí? Y la sabiduría que ellos también tenían. Dice, propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, dice Daniel, pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que no se le obligase a contaminarse, porque el que se someta a Dios, escúcheme bien, será como una luz encendida en medio de las tinieblas. El que se someta a Dios, el que somete su voluntad a Dios, será como una luz encendida en medio donde todo está oscuro, en medio donde todo está mal. Esa luz, ese que está sometido a Dios, que ha rendido su voluntad a Dios, será una lámpara encendida. Porque el que se someta a Dios será como una luz encendida en las tinieblas. Y donde quiera que haya una luz, las tinieblas se disiparán. Usted sabe que puede estar todo oscuro, usted en su casa puede estar sin luz, pero basta encender un fósforo para que eso cambie. Basta encender un fósforo, una pequeña llama, una pequeña luz, para que lo que está todo oscuro, donde ya no se veía nada, donde ya no se distinguía nada, ¿cierto? Basta encender una pequeña luz para que ya puedan las tinieblas, la oscuridad disiparse, para que la oscuridad pueda retroceder. ¿Por qué? Porque algo iluminó ese lugar. Y así somos usted y yo. Solo necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios. Y donde Dios nos coloque, usted y yo seremos luz en medio de ese lugar. Claro, y no pasará por las tinieblas. Generalmente yo he escuchado mucho esto. Hay gente que dice la tierra es difícil. No, las ciudades son difíciles. Pasa esto otro. No pasa por la ciudad. Porque déjeme decirle una cosa, si Dios tiene control sobre todas las cosas, también lo tiene sobre esa ciudad. Entonces pasa porque usted y yo seamos luz en medio de ese lugar. Pasa porque usted y yo podamos alumbrar donde otro no alumbraba. Donde otro no alumbra, usted y yo podamos alumbrar. Porque depende de usted ser luz o no. Si usted está conectado a la fuente, usted siempre brillará. Usted siempre marcará la diferencia. Aquí no fueron solo estos 4 jóvenes que fueron llevados cautivos, sino que muchos jóvenes de este pueblo de Israel fueron llevados cautivos. Jóvenes con conocimiento, jóvenes con sabiduría, jóvenes con un nivel de educación diferente. Claro, jóvenes con un estatus diferente, pero solo 4 decidieron. 4 determinaron, ¿sabe qué? No ser uno más del montón. 4 determinaron, mire lo que le voy a decir, someter su voluntad a Dios para poder hacer la voluntad de Dios. 4 determinaron rendir, apagar su luz para que la luz de Dios brillara a través de ellos. ¿Sí? Porque el que se somete a Dios será como una lámpara encendida en medio de las tinieblas. Claro, será como una lámpara encendida en medio de las tinieblas. Dice la Biblia que Daniel habló con aquel varón y le dijo, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Verso 9 dice, y Daniel propuso en su corazón, el 8 dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto, dice, al jefe de los eunucos, él pidió. A él no le dijeron, mira, hay algo mejor, mira, puedes hacer. No, él pidió, o sea, la convicción que había en él, de ser una luz en medio de las tinieblas, lo llevaba o mostraba que la voluntad de él estaba rendida a la voluntad de Dios. Dice, pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Verso 9, y puso Dios a Daniel. Por eso mira lo que te voy a decir, no importa el lugar. No importa la situación, el tiempo que vivamos, pastor, son 3 meses más, ¿qué importa?
Si tú estás determinado a hacer luz, estarás en conexión con Dios, estarás alineado a su voluntad, estarás rindiendo la tuya. Claro, ¿sabes por qué? Porque Dios te dará gracia, Dios te dará favor, Dios te llenará en este tiempo, Dios te usará en este tiempo, sin importar el lugar, sin importar la situación, sin importar lo que enfrentemos. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y puso Dios, o sea, mira, sirve hacer la voluntad de Dios, sirve dar el paso de fe. Nosotros queremos que Dios se mueva primero y nosotros después. Y es al revés, tú tienes que determinarte a moverte para que Dios pueda abrirte camino. Claro, no es que Dios no se quiera mover, es que Dios está esperando que tú y yo rindamos nuestra voluntad por la voluntad de Él. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y puso Dios a Daniel en gracia. No me canso de repetir eso. Lo vuelvo a repetir. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, no lo hizo Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Rendir su voluntad. ¿Qué hizo Daniel? Determinarse a hacer la de Dios. Dios no se lo dijo, pero él la conocía. Claro, Dios no le dijo a esto, pero él sabía lo que agradaba a Dios. ¿Por qué sabía lo que agradaba a Dios? Porque era un hombre que tenía relación con Dios. Era un hombre que tenía comunión con Dios. A lo largo de la historia de Daniel, usted y yo lo podemos ver. Claro, cuando le decían, corta tu relación, deja de orar, no queremos que oren más a tu Dios. Daniel no le importaba, él abría su ventana y seguía en comunión con Dios. Ahora, ¿por qué sucede aquello? Porque si hay alguien a quien le teme Satanás, esa persona es aquel que obedece a Dios. Si hay alguien a quien le teme Satanás, ¿por qué el jefe de los eunucos encontró? ¿Por qué Dios lo puso en gracia con el jefe de los eunucos? ¿Por qué el eunuco aceptó lo que le dijo Daniel? Si el eunuco arriesgaba su cabeza, arriesgaba que le cortaran su cabeza por desobedecer. Pero cuando Dios te coloca en gracia, cuando Dios te abre puertas, cuando Dios te asigna, cuando Dios te coloca en el lugar, cuando Dios está contigo, no hay nada que pueda cambiar la situación. No hay nada que pueda cambiar lo que Dios ya ha preparado para ti. Claro, el único que puede hacer retroceder aquello, no cumplirse aquello, somos nosotros. ¿A través de qué, pastor? A través de no someter nuestra voluntad a Dios. A través de no buscar tener una relación con Él. Si hay alguien de quien Satanás arranca, es de aquel que somete su voluntad y su vida a la voluntad y a la palabra de Dios. Si hay alguien de quien Satanás arranca, es de aquel que está dispuesto a rendir su voluntad por hacer la voluntad de Dios. Claro, por hacer la voluntad de Dios. Acuérdese de Josué. Josué, en un momento el pueblo en contra, tenían que tomar la tierra. Josué, el pueblo en contra, estaba allí con Moisés, indeciso, quería volver atrás, hasta que Josué dijo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se determinó antes de que sucediera algo. Josué se determina, y el pueblo también se activa. ¿Sabe por qué? Porque hay gracia de Dios operando a través de aquellos que determinan, rendir lo suyo, soltar sus sueños por los sueños de Dios. Por eso es que si hay alguien de quien Satanás arranca, es de aquel que somete su voluntad y su vida a Dios. Porque el que se someta a Dios, es el único que lo puede resistir. El que está sometido a Dios es el único que puede resistir. El que puede resistir a Satanás. Usted no lo puede resistir si no tiene una comunión con Dios. No lo puede resistir si no ha rendido su voluntad a Dios. Y esto es una lucha de todos los días. Es una batalla constante. No es que alguien, no, yo ya sometí mi voluntad. No, hermano, es cada día. Cada día tenemos que llevar lo que queremos a la cruz para poder tomar la vida que Dios nos dio. Y Daniel, dice el verso 8, propuso en su corazón no contaminarse. Él lo propuso, o sea, él rindió su voluntad. Claro, no propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pidió por tanto, fue Daniel el que lo pidió, fue Daniel el que tuvo la actitud y el que determinó en su corazón no contaminarse.
O sea, tú y yo en este tiempo, esto no tiene que ver, pastor, Satanás me tentó. Hoy, pastor, es que Satanás sabe que me hizo tanta lucha. La determinación la tomas tú, la tomo yo. Dejemos de echarle la culpa al que no tiene la culpa. Nosotros somos buenos, ¿saben para qué? Para tratar de eludir nuestra responsabilidad delante del Señor. ¿Acaso Dios no la conocerá? ¿Acaso Dios no sabrá que las decisiones las toma usted y las tomo yo? Porque eso fue lo que Dios nos asignó. No nos dio libre albedrío, no nos dejó decidir, pero no nos enseñó también su voluntad. Porque Satanás no puede huir de aquellos que no quieran someter su vida a Dios. Satanás no huirá de aquellos que no sometan su vida a Dios. Ahí estará haciéndole la vida a cuadros. Claro, es como que todo va bien, pero algo falla. Es como que todo no tendría que ser así, pero empieza a acontecer así. ¿Sabe por qué? Porque soltamos la voluntad de Dios por buscar nuestra felicidad, nuestra voluntad. Y su felicidad no está acá en la tierra, está en la vida que tenemos que usted y yo heredar. Acá en la tierra usted y yo tenemos que cumplir un propósito de Dios. Por eso en este mundo, dijo Jesús, tendréis aflicciones. Dijo, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo, yo he hecho la voluntad de Dios, he hecho la voluntad de mi Padre. Por eso Satanás no huirá de aquellos que no quieren someter su vida a Dios. Porque el hacer huir a Satanás no viene de Dios. El que Satanás huya no viene de Dios. Hermano, no viene de los ángeles. Tiene que ocurrir a través de usted. Tiene que ocurrir a través de mí. ¿Cómo es eso, pastor? Nosotros oramos, Señor, apártame esto. No, Dios dice, hazlo tú. Y uno dice, ¿y cómo lo voy a hacer? Rinde tu voluntad a Dios. Sométete a Dios. Y el apóstol Santiago dice allí en Santiago 4, 7, 8, dice, someteos a Dios. Claro, resistir al diablo, dice. Y después dice, como consecuencia de eso, dice, Satanás, el diablo, huirá de vosotros. O sea, no hay forma de que él huya de tu vida, de cualquier área que sea financiera, familiar, laboral. No hay forma de que él huya de ahí si tú y yo no rendimos las áreas a Dios. No sometemos esas áreas a Dios. Por eso que el hacer huir a Satanás no viene de Dios ni de los ángeles, sino de usted. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá. La Biblia nos dice aquí que Daniel, escúcheme bien, volviendo a la historia de Daniel, nos dice aquí que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Perdón, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni el vino que él bebía. Él lo propuso, o sea, no vino Dios, no vino un ángel, no lo fortaleció, no, él propuso en su corazón. Él se determinó hacer huir la voluntad del impío, de Nabucodonosor, del reino. Él propuso en su corazón decir, no, yo no quiero esta vida, yo quiero la vida de Dios. Yo quiero la voluntad de Dios. Yo quiero cada día acercarme más a Él. Yo no quiero alejarme de Él, yo me quiero acercar a Él. Y en este tiempo te voy a decir, habrá muchas cosas que se acercarán a tu vida. Habrá muchas cosas que serán muy fácil tomarlas, que vendrán de una manera muy fácil. Pero tú y yo necesitamos poder entender esta palabra y poder reconocer que necesitamos estar conectados no a mi voluntad, no a lo que trae el sistema, sino que a lo que establece Dios. Necesitamos estar conectados a lo que establece Dios. Tú necesitas conectarte al plan que Dios tiene con tu vida. Pastor, es que usted no sabe mi necesidad. Por eso te digo hoy día, y hay una palabra para ti. Como Dios la conoce, hoy día te dice, conéctate a mí y yo te pondré en gracia con los eunucos. Yo te pondré en gracia allí en Babilonia. Pero necesitamos conectarnos a esa voluntad de Dios. Necesitamos conectarnos a lo que Dios quiere hacer, al plan que Dios tiene a través de usted. Fue Daniel el que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que el rey bebía. Claro, y para que esto ocurra también en nosotros hay dos cosas que debemos hacer. Dos cosas que debemos hacer para que el diablo empiece a correr. ¿Cómo, pastor? Hay áreas de tu vida que tú no tienes dominio sobre ellas.
Hay áreas en tu vida que no podemos nosotros tener dominio sobre ellas. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos entregado esa autoridad, ese lugar, esa potestad a aquel que puede hacer huir a aquel que está en tu vida. Y hay que entregarle esa área a Dios. Daniel no solo de mente, de corazón, de alma, dice no, por favor a nosotros no. Permítanos a nosotros no contaminarnos con aquello. No nos den los manjares que el sistema trae. No nos faciliten las cosas como nos la quieren facilitar, sino que déjenos que ocurra como Dios propuso. Déjenos que ocurra conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces vendrán cosas en este tiempo que será muy fácil alcanzarla, muy fácil tomarla, pero cuidado. Cuidado que esas cosas vengan de Dios. Que vengan de Dios si las quieres alcanzar. Y si vienen de Dios van a venir porque hay una relación estrecha, una comunión estrecha. Claro, con aquel que es nuestro Dios. Dos cosas que debemos hacer para que el diablo empiece a correr. Una es proponer en tu corazón someter tu vida a Dios y resistir al diablo. Y la otra es acercarse a Dios para que Él se acerque a nosotros. Una es someter nuestra vida a Dios y resistir al diablo. Y la otra es acercarse a Dios para que Él se acerque también a nosotros. Dos cosas que hay que hacer en este tiempo. Daniel, eso fue lo que hizo. Daniel sometió su voluntad a Dios. Resistió lo que el sistema traía. Resistió al diablo del propósito que Dios tenía con ellos. Porque la Biblia nos dice que el resto de los jóvenes, aparte de estos cuatro, haya hecho lo mismo. Por eso los nombra a estos cuatro con nombre. Claro, Él desechó aquello por la voluntad de Dios. Él lo desechó. Por eso la importancia de someter nuestra vida a Dios. ¿Para qué cosa? Para resistir. Para que podamos resistir todo lo que el enemigo está buscando traer a nuestras vidas. Hermanos, si tú y yo no nos conectamos a la voluntad de Dios, nos vamos a perder. Este tiempo nos va a sacar, esta situación nos va a apartar. Hermano, te vas a enfriar, te vas a apagar. Vas a estar insensible a la presencia de Dios, insensible a lo que Dios te quiere hablar cada día. Ya no te importará buscar palabra. Y Proverbio dice que cuando no hay palabra, el pueblo se desenfrena. Tu vida, tú haces cualquier cosa con tu vida. La otra es acercarse a Dios para que Él se acerque a nosotros. ¿Cómo Dios se va a acercar a mí si yo no quiero tener comunión con Él? ¿Cómo Dios se va a acercar a mi vida si yo no me acerco a Él? Él ya vino, lo hizo una vez y para siempre. Ahora tú y yo tenemos que acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con alguien que se somete a Dios y resiste al diablo? ¿Sabe lo que alcanza? Lo que dice allí Daniel, alcanza gracia y favor de parte de Dios, es lo que se determina a hacer. El verso 8 de Daniel decía que alcanzó gracia. Dios le dio gracia, Dios lo puso en gracia con el eunuco. Claro, Dios lo puso en gracia. Verso 9, el verso 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo puso en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, el que tenía que obligarlo a comer, el que estaba encargado de que se cumpliera lo que Nabucodonosor había establecido para la vida de ellos. Dios se lo da vuelta. Dios se lo da vuelta, Dios se lo cambia, Dios lo coloca en favor de Él. Dios lo coloca en favor de Él. Dime tú si no necesitamos que Dios coloque, que Dios coloque a aquellos que enfrentamos cada día en favor de nosotros. Dime si no necesitamos un Potifar en este tiempo que pueda ver lo de Dios en nosotros. Todos lo necesitamos en este tiempo, estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo donde enfrentamos muchas situaciones. Necesitamos nosotros que Dios nos dé gracia. Cuando ore a Dios, pídale gracia. Dame gracias, Señor. Dame gracias con el mundo. Dame gracias con mi colega. Dame gracias con mi jefe, con el Potifar, Señor. Porque si alcanzas la gracia de Dios, el favor de Dios, las cosas van a cambiar, se van a invertir a tu favor. Es la gracia de Dios la que nos accede.
Es la gracia de Dios la que nos accede a lo que antes no podíamos acceder. Lo primero que ocurre, el que resiste, el que se somete, el que somete su voluntad a Dios y resiste al diablo, es que alcanza gracia y favor de parte de Dios en lo que se determina a hacer. No importa el lugar y el tiempo, porque miren en el tiempo y el lugar que estaba Daniel. Era cautivo, era prisionero. No importó el lugar, no importó el tiempo, Dios le dio gracia en ese lugar. Dios le dio gracia y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Segundo, crecen espiritualmente sanos, se desarrollan, su desarrollo espiritual es más rápido, es más acelerado que el de los demás. Y su fortaleza para enfrentar situaciones y desafíos es mucho mayor. Claro, el verso 10 dice, del día al 14 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, dijo, temo a mi Señor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El verso 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagan la prueba. Verso 12, te ruego que hagan la prueba con tus siervos por 10 días, le dijo, y nos den legumbre a comer y agua a beber. Verso 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Verso 14, mire, aquí alcanza favor. Dice, el verso 14 dice, consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y probó con ellos 10 días. Y lo tercero que ocurre aquí, ya habíamos visto dos cosas. Lo tercero que ocurre aquí con aquel que se somete a Dios y resiste al diablo, es que Dios le da revelación, sabiduría e inteligencia para entender y comprender todas las situaciones, las visiones y los sueños que Dios le pueda dar. Claro, empieza a discernir los tiempos. No se apresura, sino que da paso. Cada paso que da no lo da en falso. ¿Sabe por qué? Porque ya no camina conforme a su voluntad. Ya camina conforme a la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas conforme a la voluntad de Dios, es otro el que te guía. Es otro el que te guía. Jesús le dijo a Pedro, antes te ceñías tú, ahora es otro el que te ciñe. Cuando tú y yo caminamos conforme a la voluntad de Dios, hermano, no damos paso en falso. No, cada paso que tú das tiene un propósito en Dios. Y todo lo que tú y yo hacemos nos ayuda bien, dice Pablo en Romanos. ¿Sabes por qué? Porque hay propósito, porque es conforme al propósito. Por eso la importancia que Dios nos dé gracia, pero la gracia viene cuando sometimos la voluntad a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos dispuestos a través de someter la voluntad a Dios y hacer la voluntad de Dios, resistir todo lo que el enemigo traiga. Eso hizo Daniel. Rindió su voluntad al propósito de Dios, al plan de Dios, a los sueños que Dios tenía con él. Claro, y después que rindió su voluntad, tuvo fuerza para resistir lo que venían, lo que le ofrecían. Y al resistir lo que le ofrecían, dice que lo que le ofrecieron tuvieron que retroceder. Cambiaron su voluntad, cambiaron las órdenes. Aceptaron congraciarse con Daniel, porque algo pasa con aquellos que rinden su voluntad. Algo pasa, hermano, hay cosas que tienen que suceder. La Biblia dice que lo que usted y yo sembramos, cosechamos. Y hay gente que no quiere rendir su voluntad a Dios. No quiere rendir su voluntad. Hermano, mira lo que le voy a decir. Pero de a poco, al final de a poco van decayendo. Situaciones empiezan a ocurrir que no tendrían por qué ocurrir. Situaciones empiezan a vivir que no tendrían por qué vivir. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. En Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y con la vara que medimos, dice, nos volverán a medir. Claro, se tiene que cumplir lo que Dios ha dicho. Entonces, en otras palabras, Dios le da revelación en todas las cosas. Cuando usted y yo rendimos nuestra voluntad, verso 17,
Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Escuche bien, a estos 4 muchachos, no a todos los muchachos que tenían inteligencia y sabiduría, sino a estos 4 que estuvieron dispuestos a rendir su voluntad por llevar la voluntad de Dios, por cumplir la voluntad de Dios. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Escuche bien, y dice, y tuvo Daniel entendimiento en toda visión y sueño. ¿Sí? Por eso el diablo tiene que huir. Porque cuando usted determina en su corazón no contaminarse con lo de este mundo, usted ya nunca más caminará ciega. Usted ya nunca más caminará ciega. A estos 4 muchachos, dice el verso 17, Dios le dio conocimiento, le dio inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ya no caminó más a ciega. Algo se desarrolló en él, algo creció en él, y más adelante la Biblia dice que su rostro eran 10 veces más fuerte. Claro, 10 veces mejores, escúcheme bien. 10 veces más conocimiento, más entendimiento, más ciencia, más revelación, 10 veces más. O sea, lo que a uno le cuesta 10 años, a ellos les costaba un mes. Lo que otros no podían adivinar, sueños, no podían interpretar, ellos se iban a dormir, oraban a Dios y Dios se los revelaba. Y al otro día estaba la respuesta para los reyes. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hacía mejor. Dios lo que ellos tenían lo multiplicaba por 10. ¿Sabes por qué? Porque rendían su voluntad a Dios. ¿Sabes por qué no pueden multiplicar por 10, sino que muchas veces restas por 10? Por causa de nuestra voluntad, por causa de no rendir nuestra voluntad a Dios. Y este es un tiempo donde tú y yo necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios. Hoy día orábamos temprano en la mañana, orábamos en familia, llegó nuestra hija contento, con gozo, una linda presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay algo mayor que lo que tú y yo vivimos en esta tierra, y es no cortar la relación con Dios, porque muchas cosas buenas el sistema nos va a ofrecer. Pero hay algo importante, y eso es la voluntad de Dios para tu vida y mi vida. Eso es la voluntad de Dios para tu vida y mi vida. Y esto cuesta entenderlo, porque si tú buscas tu felicidad, no buscarás tú la voluntad de Dios. La dejarás, la soltarás, porque la Biblia dice que no podemos servir a 2 señores, a 2 voluntades. Por eso el diablo tiene que huir. Porque cuando usted determina en su corazón no contaminarse con lo de este mundo, usted ya nunca más caminará ciega. Cuando usted, así como Daniel, determina en su corazón no contaminarse, usted ya nunca más volverá a ser, mire lo que le voy a decir, alguien común. Usted ya nunca más volverá a ser uno más, nunca más volverá a ser alguien del montón. Nunca más. Daniel eran los 4 muchachos. Sí, Daniel y sus 3 amigos eran parte de un montón, de muchos muchachos sabios, inteligentes, educados, de buena familia. Pero ellos sobresalieron de ese montón. Los demás bajaron y estos 4 crecieron. Los demás se mantuvieron y bajaron, y estos 4 Dios los colocó en posiciones de privilegio. Dios los hizo entendidos en todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque se determinaron. ¿A qué se determinaron, pastor? A decir, hay algo mejor que lo que yo quiero buscar o quiero alcanzar en esta tierra. Usted nunca más volverá a ser igual que los demás. Hermano, cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, tú nunca más tendrás que huir del diablo. Claro, porque si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Santiago dijo, Él tendrá que huir de nosotros. Él tendrá que huir de nosotros. Nosotros vivimos asustados. Pastor, es que el enemigo. Pastor, es que estoy viendo cosas raras en mi casa. Pastor, es que se movió la lámpara. Pastor, es que ¿sabe qué? Es que parece que penan en mi casa. Vivimos sometidos, hermano, a lo que el enemigo trae, a lo que trae nuestra mente. Y sometidos, ¿sabe por qué? Porque es mejor mirar una película que orar. Es mejor, mi hermano, dormir que levantarse a orar. Claro, rindiendo nuestra voluntad, sometiéndonos al ritmo del sistema.
Pero algo pasa si tú te determinas. Algo pasa si en tu interior empiezas a hacer luz para empezar a hacer luz también por fuera. Algo sucede porque las tinieblas se disipan. Donde hay oscuridad y parece que te daba miedo, ya hay luz, ya hay claridad. Ya puedes mirar con confianza, con tranquilidad, puede haber paz en tu vida, en tu casa. Porque tú sabes que lo que estaba oculto ya no está oculto. Tú sabes que Dios ya te lo mostró, ya te lo reveló. Puedes ver donde otro no puede ver. Tú ya puedes ver donde otro está en oscuridad. Este es un tiempo en el cual usted y yo necesitamos, hermano, necesitamos con más ímpetu tomarnos de la palabra de Dios. Tomarnos de la palabra de Dios. No hay nada más que te pueda dar seguridad, tranquilidad, confianza y respuesta sino la palabra de nuestro Dios. No hay nada más que pueda traer un resultado a lo que hacemos sino lo que Dios dice. Tenemos que sacar de nuestra mente el buscar nuestra felicidad, porque tu felicidad ya está, pero no en esta tierra, en la vida que Dios nos dará. En esta tierra estamos acá para cumplir con un propósito, cumplir con el plan de Dios, ser el instrumento, el vaso que Dios quiere usar para mostrar su tesoro. Claro. Usted nunca más entonces tendrá que huir del diablo. ¿Por qué? Porque si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Santiago dijo, Él va a huir de nosotros. Mire lo que dice el verso 18 y 19 de Daniel. Dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Verso 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. Escúcheme bien, esto me encanta a mí. Dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. Otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entre todos ellos, o sea, había muchos más. Muchos más. La pregunta mía, ¿quieres estar en el grupo de los muchos más? ¿O quieres alcanzar gracia como alcanzaron estos cuatro, como alcanzó Daniel, Ananías, Misael y Azarías? ¿En qué lugar quieres estar tú? Porque esa decisión, Dios no la toma, la tomas tú. La tomas tú, que soberbio. No, hermano, la tomas tú. Hemos vivido engañados, que Dios tiene que hacerlo todo. Él lo hizo y lo hizo todo perfecto. Cristo es el sacrificio perfecto. Ahora decides tú tomarlo o no. Porque Él allí se despojó para que tú y yo fuéramos enriquecidos en toda área de nuestras vidas. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. ¿Cómo estuvieron? ¿Sabe cómo estuvieron? No como uno más del montón, no como uno más del grupo, no como uno más de los cautivos, sino que estuvieron como hombres sabios, entendidos, 10 veces mejores. Claro, porque sabe usted el por qué Satanás controla las casas, el por qué controla los matrimonios, los hijos o las finanzas. ¿Sabe por qué? Es porque no han querido someter su vida a su voluntad a Dios. No las quieren someter. Dicen, no, yo sé cómo me las arreglo. Claro, no. ¿Y sabe lo que pasa? No nos damos cuenta cómo el enemigo empieza a aportillar. Y empieza por las áreas que tú no te das cuenta hasta llegar al área que tiene que llegar. Pero cuando te das cuenta que llega a esa área, no te destruye esa área solamente, sino que dejó la embarrada para atrás. Porque así es Satanás. Él no vino sino a hurtar, matar y destruir. Porque no han querido rendir su voluntad a Dios, no han querido resistir, ni tampoco han querido determinarse en su corazón como lo hizo Daniel. Vivir apartados para Dios y sin contaminarse. Vivir apartados para Dios y sin contaminarse de aquí. De aquí.
El problema de este tiempo es que el enemigo no está con el sistema, no está contaminando aquí. No está contaminando aquí, ya no nos permite buscar una palabra de parte de Dios. Ya el culto online no nos interesa. Ya no nos interesa oír una palabra, lo veo después. ¿Sabe por qué? Porque necesito ver la novela, no sé lo que sea. A lo mejor hay buenas películas en este tiempo. Porque el sistema nos entretiene para sacarnos del propósito. Ya nos cerró la iglesia. Ahora nos van a censurar. Claro, y no solo eso, van a colocar entretención para distraernos. El enemigo viene a distraerte. Porque si te distrae, te saca del propósito de Dios. No han querido resistir ni tampoco han querido determinar su corazón. Claro, no han querido vivir apartados para Dios y sin contaminarse. Esa es la causa por la cual Satanás hace y deshace con la vida del creyente. Claro, porque solo cuando alguien se somete a Dios y resiste al diablo puede vivir en paz. Solo cuando alguien está determinado a someter su voluntad a Dios, someter su vida a Dios, así podrá resistir al diablo, y si resiste al diablo podrá vivir en paz. Si no, los problemas le van a llover. No va a salir de otro cuando va a entrar a otro. Pastor, no sé por qué, pero parece que no salgo de una y me meto a otra. Rinde tu voluntad a Dios. Ya nadie te puede mentir. Nadie te puede decir, tranquilo hermano, hermana, Dios ya lo va a hacer. No, Dios lo hizo. Ahora sométete tú, acércate tú, y Él se va a acercar a ti. Y si Él se acerca a ti, Satanás huye. Si Él se acerca a ti, Satanás huye. Pero ¿cuál es el mandato? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dijo Santiago 4:8. Claro, es la única forma que tú y yo podamos vivir en paz. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no tiene ningún poder sobre él. No tiene ningún poder sobre ti, sino al contrario, la Biblia dice que huirá de ti. Huirá de ti. ¿Cuál es el requisito? Dos cosas: someteos a Dios y resistir al diablo. Y lo segundo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso continúa diciendo, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad, dice, vuestros corazones. Eso termina diciendo el verso 8. O sea, no es algo que, no, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pero leamos completo, dice, pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, los que un día sí y mañana no. Los que dicen, no, hoy día yo lo hago, mañana no. Aquellos que toman las decisiones que tiene que tomar Dios. Dice, vosotros los de doble ánimo, purificad, dice, vuestros corazones, límpiense. Saquen toda malicia, saquen todo pensamiento contrario, saquen toda voluntad ajena. Claro, aquellos que dicen ahora sí, mañana no, hoy día sí, mañana no. Porque el diablo no tiene poder sobre cada uno de nosotros, sino al contrario, la Biblia dice que él tiene que huir de nosotros. Le aseguro que nadie quiere tener al enemigo cerca de su casa. Nadie lo quiere tener de vecino, nadie lo quiere tener de amigo. ¿Sí? Pero si no lo quiere tener de amigo ni de vecino, si usted quiere que él huya, sométase a Dios, someta su voluntad a Dios. Tomemos la palabra. Busquemos conocer a Dios a través de las Escrituras. Busquemos que Dios nos dé ese entendimiento. Apartémonos para Dios. Que Dios nos abra el entendimiento. Que Dios nos dé revelación. Que Dios nos dé entendimiento en los sueños, en las visiones. Y vamos a comprender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nosotros. Entonces, si usted no quiere tener al enemigo cerca, ni tampoco como vecino, sométase a Dios y Él va a huir de su casa. Él va a huir de su vecindad. Él va a huir de usted. Sométase a Dios y Dios se encargará. Claro, porque Dios toma el control de la situación. Pero cuando no me someto a Dios, le estoy diciendo a Dios, yo también puedo lo que tú puedes hacer. Lo poderoso acá no es que el diablo tenga que huir de la presencia de Dios, sino que el diablo tenga que huir de la suya. Satanás siempre huye de la presencia de Dios. Pero maravilloso sería que tuviera que huir de la nuestra, ¿o no? Claro,
que tuviera que huir de la nuestra. O sea que el poder y la autoridad que Dios nos dio para hollar serpientes, escorpiones, para poner manos sobre los enfermos, para hacer prodigios, oiga, Satanás lo pudiera conocer. Si hay alguien que sabe discernir a alguien que está sometido a Dios, ¿sabe quién es? Satanás, pues. Pastor, tanto que habla de Satanás, sí, pues. A veces usted le echa la culpa, yo le estoy diciendo, si no es tan culpable, los culpables somos nosotros. Si hay alguien que sabe discernir quién está sometido a Dios, ese es Satanás. Si no, vaya a la Biblia y lea cuando Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto. 3 veces lo tentó Satanás. 3 veces. ¿Usted cree que Jesús lo sacó a palo? No, le dijo, escrito está. O sea, le dijo, yo estoy sometido a esto, le dijo. Aquí está la voluntad para mí. ¿Y quién le presentó a Satanás? Muchas cosas. Lo tentó, le presentó reino. Lo tentó, si eres el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué dice la Biblia que Satanás huyó? Porque reconoce que está sujeto a la voluntad de Dios. Reconoce que ha rendido su voluntad por la voluntad de Dios, y Jesús había rendido su voluntad por hacer la voluntad del Padre. Si no, acuérdese cuando Jesús llega, dice, o llegaba, los demonios decían también, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Se acuerda cuando llegaba Jesús a algún lugar? Decían, permítenos irnos a los cerdos. ¿Por qué? Porque lo conocían. O sea, no vamos a pelear con él. Va a querer huir de nosotros. Va a querer huir de nuestras casas, de nuestras vidas. De cada área de nuestras vidas. Si tú y yo nos determinamos rendir esas áreas delante de la presencia del Señor. Y este es un tiempo para hacerlo. Este no es un tiempo para decir, 3 meses más, qué buena onda. No, son 3 meses más que la iglesia tiene que entender que necesitamos clamar, necesitamos meternos con Dios, orar por los que no tienen oportunidades, para que puedan ver que Dios es un Dios de oportunidades. Orar por aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, donde quizás hay muchos angustiados, afligidos, y que Dios los levanta allí para que puedan llevar palabra de Dios, ahora que nadie puede llegar a ese lugar. Por eso sucedía todo aquello con Jesús, porque Él vivió una vida sometida a Dios. Jesús vivió una vida deshaciendo las obras del diablo. Lo resistió el tiempo que estuvo en la tierra. Pero el problema de muchos de nosotros hoy en día es que vivimos una vida para nosotros y no para la voluntad de Dios. Daniel no vivió su vida para sí, sino que Daniel y sus amigos vivieron una vida sin contaminarse con los manjares, mire, con los manjares de la mesa del rey, ni con nada de los que los rodeaba. Con nada de los que los rodeaba, porque el que Dios nos llene de sabiduría, de inteligencia, revelación de las cosas, no depende de Él, sino de usted. El que Dios coloque su atributo en ti, esa gracia en ti, no depende de Él, depende de nosotros. Claro, que tú y yo rindamos nuestra voluntad. Estos muchachos rindieron su voluntad, estos 4 jóvenes con Daniel. Y dice la Biblia que Dios los puso en gracia. Él les puso en gracia, los puso en gracias con el eunuco. El que seas encontrado 10 veces mejor, no solo por el mundo, sino delante de la presencia de Dios, no depende de lo que te rodea. Es que usted no sabe mi situación, no depende de lo que te rodea, no depende de lo que puedas estar viviendo o enfrentando, sino que depende de tu determinación a no contaminarte con lo que el sistema trae. Lo que quizá en este tiempo con muchos está ocurriendo. Claro, mucho está ocurriendo eso, hermano. De primero, había algo encendido y algo pasó. Palabra hay toda la semana, todos los días. El problema no es lo que estamos viviendo, no es el tiempo, somos nosotros. Somos nosotros. Lo que tiene que aflorar es lo que está oculto, que necesitamos llevarlo a la presencia de Dios, alinearlo a Él para que pueda cambiar y mejorar. Claro, porque esta es una promesa que no puede venir sobre usted si usted no somete su vida a Dios y resiste al diablo. Claro, porque ya está claro que no depende de Dios que el diablo huya, sino que depende de usted. Porque conforme a esta palabra y a la que hemos compartido en el servicio pasado, Dios lo puso a usted a espantar al diablo. Dios lo puso a usted a espantar al diablo. Dios lo puso a usted a espantar la tentación.
Dios lo puso a usted a espantar, mire lo que le voy a decir, a espantar la tentación. Lo puso a usted a resistir todo lo que el mundo trae y le ofrece para contaminarlo. A usted lo puso a espantar todo eso. Entonces, donde quiera que usted llegue, Satanás tendrá que huir. ¿Sabe por qué? Porque usted está sometido a Dios en obediencia a Él, haciendo su voluntad. Claro, haciendo su voluntad, rindiendo su voluntad a Él. Rindiendo su voluntad a Él. Me queda como para una hora. No se puede resistir a Satanás si alguien no se somete a Dios. Pastor, oro y oro y parece que nada pasa. ¿Cómo no va a cambiar algo con tu oración? ¿Cómo no va a cambiar algo, cuando tú te humillas a Dios? Si te estás humillando al que todo lo puede. El problema no es que las cosas no sucedan. El problema es que no las podemos discernir, no las podemos aplicar, no las podemos manifestar. ¿Sabes por qué? Porque no hay una conexión. Hay que conectarse a la fuente para que algo empiece a ocurrir. El televisor no enciende si no está conectado a la fuente. Una antorcha no enciende si no se le enciende primero. No se puede resistir a Satanás si no estamos sometidos a Dios. Porque siempre será más fuerte que usted si usted no está sometido a Dios. Pero si usted lo está, si se somete a Dios, Él le dará sabiduría, poder y autoridad para que Él tenga que arrancar. Aquí voy terminando, verso 20-21. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Escuche bien, no dicen algunas cosas, sino que dice el verso 20, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, ya los sacó del montón. Dios los sacó del grupo, Dios los sacó, Dice que había en todo su reino, verso 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. En la cautividad a Daniel le cambiaron el nombre, pero no su corazón. Porque el que se determinó a someter su vida a Dios, el que se determinó a someter su vida a Dios, no lo sacan de la posición en la cual Dios lo puso. ¿Sabe por qué? Porque es Dios el que le da gracia. Es Dios el que lo posiciona. Y pase lo que pase, se levante quien se levante. Acuérdense que la historia de Daniel continúa. ¿Sí? Sátrapas. Oiga, un montón de cosas para sacar a Daniel, para echar abajo a Daniel, para matar a Daniel, para que condenaran a Daniel. Y Dios cada vez que lo metía a un pozo, cada vez que atentaban contra él, más lo posicionaba. Porque eso hace la gracia de Dios. Vendrán por un camino y por 7 tendrán que salir. Eso hace la gracia de Dios. Te posiciona, te empodera, te da favor, te bendice. Pero ¿cuándo? Cuando tú y yo buscamos recibirla a través de rendir nuestra voluntad por causa de llevar y hacer la voluntad de Dios, porque esa no viene en vano. Amén, esa no viene en vano. Vamos a orar al Señor, me quedó un mensaje. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios ya ha hecho en este día. ¿Cuántos creen que Dios, por medio de su palabra, Dios se ha glorificado en muchas vidas? Si usted no entendía lo que estaba viviendo, no entendía lo que está pasando, no entiende lo que vamos a tener que enfrentar, necesita ir a la presencia de Dios. Necesita rendir su voluntad a Dios, porque usted va a estar pensando, ¿y cómo lo voy a hacer ahora? ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Y cómo yo pensaba hacer esto? ¿Y yo que pensaba hacer esto otro? Saca aquello y empieza a buscar conocer la voluntad de Dios. Y si usted busca conocer la voluntad de Dios y la hace, ¿sí? La Biblia dice que lo que usted pensaba, lo que usted quería, aquello lo va a alcanzar. Aquello lo va a alcanzar a usted. Pero necesitamos primero rendir nuestra voluntad. Someteos a Dios, dijo Santiago. Someteos pues a Dios, ¿sí? Y resistir al diablo, y el diablo huirá, dijo. ¿Sí? Después dijo, acercaos a Dios, ¿sí? Y Él se acercará, y Él se acercará a vosotros. Requisito, hermano, para no seguir peleando toda la vida acá en la tierra.
con lo primero que se nos cruza y poder entender que toda consecuencia viene por una causa. ¿Sí? Viene por una causa. Todo efecto viene por una causa. Y esa causa, ¿sí?, la provocamos nosotros a través de nuestras decisiones. Con las decisiones que tú tomas hoy día, hermano, mira lo que te voy a decir. Toda decisión que tú tomas hoy día va a traer una consecuencia mañana. Traerá un resultado mañana, tendrá un resultado mañana. Todo lo que usted decida hoy día, mañana usted va a recoger el resultado de lo que decidió. Por eso, si usted, mire lo que le voy a decir, empezó a cambiar su semilla. Si usted empezó a cambiar su semilla, cambió la semilla del reino por su semilla, vuelva a la semilla del reino. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede traerle buenas cosas es aquel que puede dar buenas cosas, y ese es vuestro Padre. El único que puede traer una buena siega, una buena cosecha en el área que sea de tu vida, salud, matrimonial, familiar, finanzas, laboral, el único que puede traer una buena cosecha, que nos garantiza una buena cosecha conforme a su voluntad, ese solamente es nuestro Señor. Así que saque su confianza de usted, saque su vista de lo que usted está pensando, de lo que usted tiene y de lo que usted quiere hacer, y colóquela en el mandato de Dios, en la voluntad de Dios, y le aseguro que cuando usted llegue a hacer lo que usted piensa, será por voluntad de Dios y será agradable y será perfecto en su vida. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Padre, bendecimos tu nombre en este día. Padre, te honramos en este día, Señor, te exaltamos, Dios, porque tú, poderoso Rey, tienes control sobre todas las cosas. Padre, gracias, Dios mío, por lo que tú has hecho, porque esa es mi confianza. Padre, que si rindo mi voluntad a ti, la voluntad tuya, Padre, se va a hacer este día por medio de esta palabra, por medio de este programa, por medio de este culto, Señor, a través de las redes sociales. Padre, creo, Dios mío, que tu palabra es viva, y como es viva, también es eficaz. Padre, y no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Padre, glorifícate allí en las vidas. Glorifícate allí en los hogares, glorifícate, Señor, en cada uno, Dios mío, de tus hijos, en cada corazón, Dios mío, Padre, venga tu reino, venga tu voluntad a aquellas vidas, y aquellos, Dios mío, puedan rendir también la de ellos, Señor, por causa de recibir la tuya. Padre, sabiendo que es aquella voluntad la que nos va a llevar, Dios mío, al resultado, la que nos va a direccionar a la meta, Señor, la cual nos va a direccionar a ese galardón. Padre, bendecimos a cada uno de tus hijos. Glorifícate, Señor, Padre, para que tu nombre sea exaltado, glorificado, Señor, en medio de cada uno de los hogares. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús, Señor. Glorificamos tu nombre, Rey. Bendito sea tu nombre, Padre, cada día. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. A ti sea la alabanza en esta hora, la adoración, Dios mío, y la exaltación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.